Imagina el silencio pesado de una sala en penumbra. Las velas arden y el humo del incienso parece querer cubrir con un velo sagrado lo que en realidad es un espectáculo de violencia. Una niña de apenas 13 años está allí, despojada de su vestido, rodeada por cardenales, embajadores y nobles que fingen solemnidad mientras en realidad disfrutan de un ritual disfrazado de tradición. El murmullo de las oraciones no alcanza a ocultar la brutalidad del acto. Un cuerpo infantil convertido en objeto de inspección pública, una víctima que aún no comprende el alcance de lo que está viviendo. Nadie protesta. La familia observa en silencio, como si todo formara parte de un guión escrito mucho antes de que ella pudiera pronunciar palabra. Y cuando la mirada de los hombres se sacia, cuando la ceremonia grotesca parece cumplida, la puerta se cierra con un golpe seco. Al otro lado la espera un hombre mucho mayor, satisfecho de recibir lo que la Iglesia y la política le han entregado. Ese ruido metálico de la cerradura no es solo el final de la ceremonia, es la sentencia de una vida entera de sumisión. No hay espacio para sueños infantiles, no hay voz propia. El calendario marca 13 años, pero la niñez ha terminado para siempre. Esta es la primera noche de bodas de Lucrecia Borgia y también el inicio de una cadena de humillaciones. El nombre de Lucrecia ha cruzado los siglos envuelto en rumores de veneno, seducción y conspiraciones. Pero lo que rara vez se cuenta es que antes de convertirse en mito, fue una niña moldeada como mercancía, hija de un cardenal ambicioso que pronto alcanzaría la tiara papal, hermana de un guerrero implacable que bañaría de sangre los campos de Italia. Lucrecia nació no como persona, sino como herramienta. Su cuerpo fue el tablero sobre el que se jugaron alianzas. Su inocencia la moneda de cambio en un sistema que transformaba niñas en esposas y esposas en prisioneras. Detrás de la máscara de la envenenadora, detrás de la imagen de mujer calculadora, se esconde una historia de silencios forzados y obediencia impuesta. Cada paso de Lucrecia estuvo marcado por la voluntad de otros, y esa primera noche, rodeada de ojos extraños y del peso insoportable del deber, fue la herida inaugural de una vida que ya no le pertenecería jamás. Roma, 1480. La ciudad ardía entre el aroma solemne de las misas y el veneno de las conspiraciones políticas. Allí nació la hija ilegítima de Rodrigo Borgia, Ivanozza Catanei, y desde su cuna ya estaba destinada a no conocer la normalidad. Mientras otras niñas jugaban con muñecas de trapo, Lucrecia era entrenada para sonreír con gracia, recitar versos en latín y bailar con precisión, no por gusto, sino para impresionar. El afecto era condicionado, el amor una transacción. En los palacios dorados no se criaban hijas, se fabricaban armas diplomáticas. Hoy, siglos después, la historia oficial todavía repite la fábula de la femme fatale. Pero si miramos con atención, la verdad que surge es más cruel y más humana. La de una niña atrapada desde el inicio en un engranaje que nunca pidió. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento adornado ni la exageración de cronistas ávidos de escándalo. Es la crónica oscura de una vida arrancada de sí misma. La historia de Lucrecia Borgia. La infancia de Lucrecia no estuvo marcada por la risa libre ni por los juegos inocentes en los patios. Desde los primeros años, su vida fue una preparación meticulosa, como si fuese una piedra preciosa que había que pulir para ser exhibida. Aprendió a dominar varias lenguas antes de cumplir los 5 años, a tocar instrumentos con delicadeza, a recitar poesía latina con una perfección fría, como si cada palabra fuese un examen. Pero nada de eso le pertenecía. No se trataba de su deseo de aprender, sino de la necesidad de brillar en un escenario diseñado por su padre. El lujo que la rodeaba no era un regalo, era una cadena. Los vestidos bordados, las joyas y los banquetes no eran más que parte del teatro. Cada sonrisa debía ser practicada hasta parecer natural.
cada gesto vigilado y corregido con severidad. Poco a poco la niña entendió que el afecto era un premio que solo se otorgaba cuando obedecía, y que la ternura podía desvanecerse al menor error, como si el amor de los suyos estuviera siempre en venta. Esa lógica cruel fue la primera lección que la marcó. El amor no era un refugio, era un contrato. Su madre, Vanosa, fue desdibujándose de su vida. En su lugar aparecieron tutores, clérigos y diplomáticos encargados de moldearla. La rodeaban más observadores que abrazos. En esa corte no había lugar para lágrimas ni dudas. Tenía que aprender a callar cuando sentía miedo, a sonreír aunque estuviera triste, a obedecer sin comprender. Era un adiestramiento psicológico tanto como físico. El silencio se convirtió en su única defensa. Desde los 8 años, su nombre ya circulaba en cartas secretas entre príncipes y embajadores. La describían como la futura esposa ideal, la pieza perfecta para reforzar alianzas. Imagina a una niña, que todavía sueña con muñecas, transformada en mercancía, que debía permanecer intacta para que su pureza, convertida en un sello de garantía, fuese entregada al mejor postor. Aquello no era infancia, era una vitrina. Ser una Borgia significaba vivir en un palacio recubierto de oro, pero con un alma encerrada en silencio. Su vida cotidiana no era una sucesión de recuerdos tiernos, sino un entrenamiento continuo para sacrificarse. Era el precio de nacer dentro de una familia que veía a sus hijos no como personas, sino como armas diplomáticas. En aquel mundo de apariencias, la inocencia era un lujo que Lucrecia nunca pudo permitirse. El destino de Lucrecia cambió drásticamente cuando su padre alcanzó la cima del poder. Rodrigo Borgia, el cardenal ambicioso de origen español, fue elegido papa en 1492 con el nombre de Alejandro VI. Para la cristiandad, aquello fue motivo de celebración solemne, un signo de triunfo. Para Lucrecia fue el inicio de un peso insoportable. En el momento en que la tiara papal coronó a su padre, ella dejó de ser simplemente una hija y se transformó en un bien diplomático de valor incalculable. La pureza de la muchacha se convirtió en tema de conversaciones secretas. En oficinas cerradas se discutía su virginidad como si fuese un tesoro sagrado que debía ser preservado hasta el momento más conveniente. Los embajadores la describían como si fuese un territorio virgen que podría sellar tratados entre reinos. Su cuerpo, todavía infantil, se transformó en moneda de cambio. Mientras Roma celebraba con campanas y procesiones, el destino de Lucrecia se decidía en cartas y pactos, sin que su voz fuera tomada en cuenta. Fue enviada a un convento, oficialmente para perfeccionar su educación y cultivar virtudes religiosas. Pero la verdad era otra: mantenerla intacta, alejada de cualquier riesgo, hasta el día en que su virginidad pudiera venderse como parte de una alianza política. El convento se convirtió en una caja cerrada donde el silencio era ley. Cada día empezaba con rezos y terminaba con lecciones interminables. Ninguna de esas prácticas respondía a lo que sentía en lo más hondo de su ser. Entre los muros, Lucrecia aprendió que la fe podía ser usada como prisión. La pureza que se le exigía no era un don espiritual, era un producto custodiado como si fuera oro. En esas paredes húmedas y frías, con oraciones murmuradas como cadenas invisibles, la niña comprendió que ya no tenía derecho a decidir sobre su vida. Mientras tanto, en los palacios, su nombre circulaba como un trofeo codiciado. Cada libro que le obligaban a leer, cada vestido que vestía, cada idioma extranjero que aprendía, era una inversión calculada para aumentar su valor en el mercado de las alianzas. Poco a poco Lucrecia asumía con amarga certeza que su futuro no le pertenecía. En ese tiempo, desobedecer no era una opción. Rechazar un matrimonio podía costar no solo la reputación, sino la vida. El silencio y la obediencia eran las únicas armas que le quedaban. Así,
Mientras el mundo exterior discutía su precio y su destino, ella aguardaba, consciente de que pronto tendría que dejar de ser niña para transformarse en esposa, contra su voluntad. El día llegó demasiado pronto. A los 13 años le anunciaron la noticia como si fuese un honor, cuando en realidad era la sentencia definitiva de su niñez. El elegido era Giovanni Sforza, un hombre mucho mayor, representante de una familia poderosa del norte de Italia. No había amor ni afinidad, solo conveniencia política. Para el Papa Alejandro VI, su hija era el puente perfecto hacia nuevas alianzas. Para Lucrecia, era la pérdida total de su inocencia. La boda se celebró con un esplendor que deslumbraba a los asistentes. Los palacios estaban decorados con tapices, las mesas repletas de manjares, la música resonaba por cada salón. Llegaban embajadores de todas las ciudades italianas para brindar con vino y aplaudir lo que en realidad era un contrato disfrazado de matrimonio. Nadie pensaba en la niña que, bajo los candelabros, temblaba en silencio. En aquella época, el matrimonio no se consumaba en el altar, sino en la alcoba, y la costumbre más cruel era que la primera noche debía ser vigilada. A la mañana siguiente se exigían pruebas de que la unión había sido consumada. Imagina la presión. Una niña que apenas había dejado atrás los juegos infantiles, empujada a cumplir un deber impuesto, mientras el mundo esperaba señales de obediencia. Algunos cronistas afirman que Giovanni dudó, que tal vez no consumó de inmediato la unión. Pero la herida ya estaba abierta desde el instante en que Lucrecia fue conducida a la cama, no como joven con sueños de futuro, sino como una pieza movida en el tablero de poder. Esa noche que debía significar el inicio de una nueva vida, se convirtió en la primera cicatriz invisible. La obediencia, el silencio y la sumisión pasaron a ser las normas de su existencia. El matrimonio no trajo libertad ni compañía, tampoco protección. Fue el comienzo de un ciclo de órdenes ejecutadas sin preguntas y de emociones reprimidas hasta volverse ceniza. Lucrecia entendió demasiado pronto que su cuerpo y su voluntad eran propiedad de quienes mandaban. Así, envuelta en oro y rodeada de susurros, comprendió que estaba atrapada en un engranaje implacable del que jamás podría escapar. El brillo exterior de la fiesta ocultaba el eco de un encierro íntimo, lo que el mundo celebraba como una unión gloriosa. Para ella era la confirmación de que su destino estaba sellado bajo el peso de la obediencia absoluta. El matrimonio con Giovanni Sforza, que había sido concebido como un triunfo diplomático, pronto se transformó en un obstáculo para los planes de Alejandro VI. Lo que en un principio parecía útil, dejó de servir, y cuando un pacto ya no era conveniente para los Borgia, no se rompía en silencio, se destruía con estrépito y humillación. La unión debía anularse, pero en la Italia renacentista, el divorcio era un asunto casi imposible. Había que inventar una razón aceptable, y la elegida fue cruel y devastadora. Delante de la corte, se declaró que Giovanni era impotente, incapaz de consumar el matrimonio. La acusación, lanzada en voz alta ante prelados y embajadores, fue como una daga en el corazón del esposo. El orgullo de un hombre de armas quedaba reducido a la burla pública, convertido en chivo expiatorio de una jugada política. Furioso, Giovanni contraatacó con algo aún más letal: el rumor. Comenzó a difundir por toda Italia la insinuación de que Lucrecia mantenía relaciones incestuosas con su propio padre y su hermano. No había pruebas, pero en aquel tiempo bastaba una palabra maliciosa para convertir el honor en fango. La joven, apenas salida de la infancia, se vio de pronto en el centro de un escándalo que no había provocado. Nadie le pidió su opinión, nadie la defendió. Su nombre comenzó a circular en las plazas, repetido en susurros y en risas crueles, como si fuese espectáculo de feria. Fue devuelta a su familia como un objeto roto, una pieza defectuosa que ya no servía en el tablero de poder. El matrimonio fue anulado, la alianza destruida,
y sobre sus hombros cayó una mancha imposible de borrar. A los ojos de Europa ya no era la pura hija del Papa. La joya inmaculada se había transformado en hierro oxidado. El oro se volvió sombra, y aunque la verdad era que ella no había tenido control alguno, lo único que sobrevivió fue la mancha de la calumnia. Esa marca la perseguiría para siempre, como una condena que ni el tiempo ni la historia quisieron borrar. Para Lucrecia aquello no fue el final de sus desgracias, sino apenas el primer capítulo de un destino tejido con escándalos y traiciones. Las palabras eran veneno, y en la corte de los Borgia el veneno nunca era casual. Tras la anulación del matrimonio, Lucrecia desapareció de la vida pública. Oficialmente fue enviada a un convento bajo el pretexto de reposo y recogimiento, pero en la Italia renacentista, el silencio prolongado era un velo que casi siempre escondía secretos demasiado oscuros para ser expuestos. Los rumores comenzaron pronto. Algunos decían haberla visto distinta, con el vientre ligeramente curvado, con una mirada extraña que traicionaba un secreto imposible de ocultar. La verdad terminó por emerger como un cuchillo en la penumbra. A los 15 años, Lucrecia estaba embarazada. Separada, marcada por el escándalo, se preparaba para dar a luz a un hijo fuera del matrimonio. En una época en la que el honor valía más que la vida, aquella noticia era impensable. Y sin embargo, era demasiado real. El parto se rodeó de un silencio sepulcral. No hubo anuncios oficiales, ni fiestas, ni bendiciones públicas. El niño, que más tarde sería conocido como el infante romano, fue arrancado de los brazos de su madre, apenas nacido, y confiado a tutores designados por la corte papal. A Lucrecia no le permitieron abrazarlo, ni escuchar su llanto más que unas pocas veces. La maternidad, que podría haberle ofrecido refugio y sentido, le fue negada sin piedad. Lo más inquietante fueron los documentos emitidos por el Vaticano. Existían dos registros distintos, dos verdades enfrentadas. Uno afirmaba que el niño era hijo de un príncipe desconocido, fruto de una relación secreta. El otro, aún más terrible, insinuaba que el padre era el mismo Papa Alejandro VI, su propio padre. La sospecha se extendió como pólvora por Europa, alimentando la leyenda negra de los Borgia y hundiendo a Lucrecia en un mar de calumnias. ¿Había sido un amor oculto, un abuso encubierto o una maniobra política despiadada? Los historiadores aún lo discuten, pero lo único cierto es que la víctima principal fue ella. Nunca le permitieron criar a ese hijo, ni verlo crecer, ni siquiera pronunciar su nombre en público. El infante romano se convirtió en un espectro, una sombra arrancada de su vida, una herida invisible que sangraría en silencio hasta su último aliento. Lucrecia cargó con ese dolor como se esperaba de una Borgia, con la cabeza erguida y el rostro sereno. Pero en lo más íntimo, llevaba la cicatriz de una madre condenada a olvidar lo inolvidable. Era la paradoja cruel de su destino, dar vida para inmediatamente ser despojada de ella. Tras el silencio del convento y la herida imposible de la maternidad negada, el destino pareció darle a Lucrecia un respiro inesperado. A los 18 años fue prometida a Alfonso de Aragón, un joven noble napolitano de porte orgulloso y espíritu afable. Esta vez no se trataba solo de un cálculo político, sino de algo que rozaba lo humano. En sus gestos había respeto, en sus palabras ternura, incluso un atisbo de amor. Por primera vez en su vida, Lucrecia no fue tratada como mercancía, sino como mujer. El matrimonio con Alfonso fue más sobrio que el anterior. No hubo exceso desmesurado, sino una celebración contenida que trajo alivio a la joven duquesa. Con él, descubrió lo que significaba tener un hogar, compartir risas, sentir afecto sincero. Poco después nació Rodrigo, su primer hijo públicamente reconocido. En ese niño, Lucrecia encontró la promesa de un futuro distinto. Ya no era solo hija o esposa, sino madre,
y alrededor de aquel pequeño se tejió la ilusión de una vida normal, de una rutina sin miedo. Durante un tiempo vivió lo que siempre le había sido negado: el calor de un marido que la trataba con dignidad, la alegría de arrullar a su hijo, la sensación de pertenecer a una familia real y no solo a una estrategia. Pero esa calma era demasiado frágil para una dinastía como los Borgia. Su hermano César, convertido ya en el brazo militar de la familia, veía a Alfonso con recelo. La alianza con Nápoles había dejado de servir, y un matrimonio feliz no podía interponerse en los planes de poder. Una noche, la maquinaria implacable volvió a girar. En las escalinatas del Vaticano, hombres encapuchados atacaron a Alfonso. Las dagas desgarraron su cuerpo una y otra vez. Milagrosamente sobrevivió al primer intento, desangrándose entre las manos desesperadas de Lucrecia. Ella lo cuidó con devoción, implorando ayuda médica, sosteniendo la esperanza como si de ello dependiera su propia vida. Pero los médicos enviados parecían más testigos que salvadores. Observaban sin actuar, como si aguardaran el momento en que la vida se extinguiera en silencio. Alfonso resistió algunos días, aferrado a la esperanza de su esposa, hasta que finalmente fue hallado muerto en su lecho. La versión oficial habló de complicaciones. Los pasillos, sin embargo, murmuraban otra verdad. Había sido estrangulado, asesinado en la sombra, probablemente por orden de alguien que compartía su mismo apellido. Para Lucrecia fue un golpe devastador. Perdió al único hombre que la había tratado con humanidad, al padre de su hijo, quizá al único amor verdadero de su vida. Lo más cruel fue que no pudo llorarlo públicamente, ni acusar, ni siquiera mostrar un luto demasiado visible, porque seguía siendo una Borgia, y los Borgia no se detenían. Avanzaban, aunque por dentro estuviesen rotos. Tras la tragedia de Alfonso de Aragón, la vida de Lucrecia tomó un rumbo que desde fuera parecía estable, pero en esencia seguía encadenado al mismo destino de sacrificios. Fue enviada a Ferrara para convertirse en duquesa, y desde la distancia su existencia parecía envuelta en la calma de palacios elegantes y fiestas cortesanas. Sin embargo, detrás de aquellas murallas doradas, la realidad era cruel. Su cuerpo se transformó en un instrumento biológico, reducido a un ciclo implacable de embarazos, partos y pérdidas. Durante los años siguientes, soportó al menos 10 gestaciones, cada una más pesada que la anterior. Su cuerpo, antaño frágil y delicado, quedó marcado por cicatrices invisibles, por la fatiga de entrañas desgarradas y la fragilidad de una carne sometida sin descanso. 3 de sus hijos murieron siendo pequeños, y la herida de esas pérdidas se enterró bajo capas de silencio. Una duquesa no podía llorar demasiado. El protocolo exigía compostura. La corte demandaba sonrisas, aunque el corazón se le quebrara. Lucrecia aprendió a tragar el dolor como quien ingiere veneno, manteniendo una fachada de fortaleza, mientras por dentro se consumía lentamente. Los partos de aquella época eran auténticas pruebas de resistencia en el límite entre la vida y la muerte. Sin anestesia, sin higiene, sin seguridad alguna, cada contracción era un recordatorio de que la muerte podía llevarla en cualquier instante. Y aún así, la presión de generar herederos nunca se detenía. Incluso los hijos que sobrevivían eran rápidamente apartados de sus brazos y entregados a tutores y consejeros de la corte. Era como si pertenecieran más al Estado que a su madre. Lucrecia los veía crecer desde la distancia, incapaz de compartir sus risas o consolar sus lágrimas. Dar la vida significaba al mismo tiempo ser despojada de ella. Era una maternidad mutilada, una cadena de renuncias. Con el paso de los años, sus cartas dejaron entrever el desgaste de su espíritu. Su escritura revelaba fragilidad. Su mirada había perdido el brillo de la juventud. El peso de las pérdidas, de la repetición, del agotamiento físico y emocional, la fue quebrando poco a poco. Y, sin embargo, continuaba cumpliendo su papel, porque detenerse no era una opción. Ser una Borgia
significaba resistir, incluso cuando esa resistencia se había vuelto un eco vacío de dignidad. El año era 1519. El cuerpo de Lucrecia, ya agotado por una vida de embarazos, pérdidas y silencios forzados, se vio obligado una vez más a soportar lo insoportable, una nueva gestación. Quienes la rodeaban podían ver con claridad que sus fuerzas estaban menguadas, que aquella carga era demasiado cruel para una mujer que había sido desgastada hasta el límite. Pero nadie escuchó sus miedos. En su mundo, la voluntad de una duquesa no contaba. Solo importaba la obediencia y el resultado. Otro heredero para la dinastía. Las complicaciones surgieron pronto. Hemorragias intensas, fiebre abrasadora, delirios en los que murmuraban nombres olvidados, fragmentos de oraciones y recuerdos de una vida marcada por la sumisión. Los médicos, limitados por la ignorancia de su tiempo, poco podían hacer más allá de observar cómo se consumía lentamente. No había anestesia, no había antibióticos, no había higiene. Lo que en cualquier época sería un riesgo, se transformó en una sentencia de muerte. Durante días enteros, vagó entre la conciencia y la fiebre. En esos delirios parecía revivir escenas de su pasado. La primera noche de bodas vigilada como un espectáculo, la humillación de las calumnias, el niño arrancado de sus brazos, el amor perdido en las escalinatas del Vaticano. Era como si la memoria, antes de apagarse, la obligara a recorrer todas las sombras que había cargado en silencio. Mientras tanto, la corte aguardaba a distancia. Había preocupación, sí, pero no la de quienes temen perder a una mujer amada. Era la fría tensión de quienes contemplan la posible pérdida de una pieza política valiosa. Incluso en la agonía, Lucrecia no era vista como madre ni como esposa, sino como un eslabón de poder que podía quebrarse. Finalmente, tras días de tormento, su corazón se rindió. Tenía apenas 39 años. Murió exhausta, vacía, víctima de una existencia escrita siempre por otros. Alrededor de su lecho no hubo llantos sinceros ni homenajes de amor, solo el silencio helado de un final esperado. Murió como había vivido, controlada, observada, silenciada. Después de su muerte, el nombre de Lucrecia Borgia no descansó en paz. Durante siglos fue repetido como sinónimo de veneno, lujuria y traición. Los cronistas la pintaron como una mujer promiscua y calculadora, protagonista de crímenes que raramente pudieron probarse. La figura que sobrevivió fue la de una monstruosa envenenadora, mientras la persona real quedaba enterrada bajo capas de leyenda negra. Pero basta apartar esas máscaras para descubrir lo que realmente se escondía detrás. Miedo. Miedo al poder femenino en un mundo forjado por y para los hombres. Lucrecia no fue la bruja que inventaron, sino una muchacha usada desde la infancia como instrumento político. Manipulada, silenciada, descartada cuando convenía y enarbolada como bandera cuando era útil. Los escándalos que la rodearon no nacieron de su voluntad, sino de la necesidad de otros por justificar fracasos, encubrir crímenes o destruir reputaciones. Ella fue el blanco perfecto, mujer, bella, vulnerable y además hija de un papa. Transformarla en villana fue la estrategia más eficaz para desviar la culpa de quienes realmente movían los hilos. Y, sin embargo, la verdad es que Lucrecia sobrevivió como pudo. Usó el silencio cuando hablar era peligroso. Creó belleza en medio del caos, rodeándose de música, arte y pequeños refugios de humanidad. Intentó reconstruir su vida aun cuando las cicatrices abiertas seguían sangrando. Pero el mundo prefirió recordar la máscara antes que a la persona. No fue un monstruo. Fue una víctima atrapada en un sistema que convertía niñas en esposas, esposas en prisioneras y madres en sombras. Un engranaje que las utilizaba hasta desgastarlas por completo, y aún así, exigía gratitud. La historia de Lucrecia es la denuncia de esa maquinaria cruel que brillaba de oro por fuera mientras se pudría por dentro. Hoy,
Con la distancia de los siglos y el acceso a fuentes más honestas, podemos verla en su verdadera dimensión. Una mujer a la que le robaron la infancia, le negaron la libertad y le atacaron la dignidad, pero que, a pesar de todo, intentó vivir entre las ruinas de un destino escrito por otros. Lo más cruel es que incluso después de muerta quisieron silenciarla, pero si se escucha con atención, su voz todavía resuena. La historia real de Lucrecia Borgia no es una fábula de ambición y escándalo, sino un testimonio de abuso y resistencia. Tal vez haya llegado el momento de dejar de llamarla leyenda y comenzar a verla por lo que siempre fue, humana. Una mujer rota por la política, pero jamás reducida a las mentiras que quisieron imponerle.